Ahora conversaremos con Cecilia Denud, politóloga y experta en el conflicto de Medio Oriente. Muy buenas tardes y buenas noches, Cecilia. Gracias por estar en esta transmisión para el mundo hispano. Hola Nicole, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Entendemos que hay una gran deslegitimación de la existencia del Estado de Israel y hemos visto que durante años aparece todo el tiempo mapas que vienen a demostrar que Israel ha ocupado territorio que no les pertenece. ¿Podrías hablar acerca de estos mapas? Sí, la verdad es que lamentablemente, o sea, es bastante común cuando uno discute el conflicto árabe-israelí encontrarnos con una serie de mapas que suelen difundirse, no solamente en redes sociales, sino que incluso jefes de Estado los han llevado a las Naciones Unidas, como el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan. Estos mapas suelen aparecer en todos lados y buscan de alguna manera presentar una narrativa sobre el conflicto como que en el Medio Oriente existía un país llamado Palestina y que, bueno, llegó de alguna manera Israel o los judíos y fueron de a poco robándole el territorio a ese otro país y quedándose y desplazando a su población. La verdad es que lamentablemente esta narrativa que está muy naturalizada sobre el conflicto es absolutamente errónea. Hace falta decir primero que nada que no existía un país soberano árabe llamado Palestina en esa región, o sea, lo que se busca marcar ahí son en su mayoría tierras públicas que eran primero del Imperio Otomano y luego del mandato británico de Palestina, y se las marca como que eran tierras donde, no solamente de propiedad privada árabe, sino tierras de control político soberano árabe, cuando no es así. O sea, lo que se marca es las tierras que eran de propiedad privada judía y el resto se supone que era territorio palestino, cuando esto está absolutamente lejano de la realidad. La realidad es que en ese momento sí había una porción que era de propiedad privada judía, otra porción pequeña que era de propiedad privada árabe y el resto eran tierras públicas del mandato británico. Y es justamente sobre tierras públicas del mandato británico y sobre tierra privada judía que se funda el Estado de Israel. El segundo mapa, por ejemplo, muestra el plan de partición de las Naciones Unidas del año 47, donde, que son fronteras que nunca existieron en la realidad porque el lado árabe rechazó ese plan e inmediatamente después de aprobado lanzó una guerra contra el recién creado Estado judío. Israel declara la independencia dentro de las fronteras de ese plan de partición y el otro día es atacado por más de 5 ejércitos árabes. Entonces es un plan de paz que nunca existió en la práctica y sin embargo es presentado como un elemento más en esta serie de supuesto despojo a manos de Israel. Luego tenemos el tercer mapa que muestra de alguna forma las líneas de armisticio después de esa guerra de independencia de Israel, pero nuevamente muestra en verde lo que supuestamente era territorio palestino, pero eso está muy lejos de ser así porque tenemos Cisjordania que quedó en manos de Jordania y Gaza que quedó en manos de Egipto. O sea, seguimos sin tener territorio palestino, sin embargo eso lo sigue mostrando así. Y en el último mapa tenemos los que por primera vez son tierras soberanas con control político palestino, que son Gaza y el área A y el área B de Cisjordania, porque así se determinó en los acuerdos de Oslo de los años 90. Entonces, de alguna manera estos mapas muestran, buscan contar un relato, digamos, una historia del conflicto, en donde Israel y los judíos aparecen como despojando a los árabes de su territorio. Son mapas que además no muestran todo Jordania, que también era parte del mandato británico de Palestina, porque eso mostraría que los árabes se quedaron con la inmensa mayoría del territorio, entonces no es conveniente para esta narrativa. Pero la realidad es que estos mapas lamentablemente no solamente cuentan una historia errónea sobre el conflicto, presentan a Israel como un Estado que despojó a otro país de sus tierras cuando no existía ese otro país, sino que Exacto. además no muestran Sí. los numerosos acuerdos de paz que ha habido en el medio y que han sido rechazados por el lado árabe y siempre aceptados por el lado Sí, israelí. sí, sí, Entonces, en todo caso, lo que podríamos hacer, y como último comentario, claro. es un tema de pérdida de potencial. Es decir, lo que han ido perdiendo los árabes o los palestinos ha sido potencial de negociación respecto de un acuerdo de paz, porque han rechazado todos, incluso los que eran absolutamente favorables para ellos. Obviamente, esto se ha ido extendiendo en el tiempo y entonces, su poder de negociación ha sido cada vez menor, pero eso no es porque Israel los ha despojado, sino porque han rechazado y una y otra vez todos los planes de paz que han estado sobre la mesa y no han ofrecido siquiera una contrapropuesta. Por eso mismo, Cecilia, quisiéramos saber, ¿no? Hace varios años, con la aparición de movimientos radicales como Al-Qaeda, ISIS y ahora Hamas, ¿cómo es que dentro de la franja de Gaza ha surgido este último movimiento? ¿Quién financia, Cecilia? ¿Quién financia Hamas? Bueno, la realidad es que Hamas surge en los años 80 en la Franja de Gaza.
inicialmente en apariencia de organizaciones benéficas religiosas, pero con el tiempo, alineadas a la hermandad musulmana, pero con el tiempo va tomando una postura, por decirlo de alguna manera, combativa, pero para decirlo honestamente violenta y con acciones, con accionar terrorista. Surge en el contexto de, toma esta postura combativa, si se quiere, durante el contexto de la primera intifada en los años 80, y se empieza a presentar de alguna forma como una fuerza con una postura contraria a lo que podría ser el Fatah en ese momento, hoy la Autoridad Palestina, que no solamente es secular, mientras que el Hamas es una organización religiosa, sino que también se presenta o se busca presentar desde Hamas a la Autoridad Palestina o al Fatah como colaboracionista con Israel, mientras que ellos tenían una postura irredentista, maximalista y de combate a Israel. Es más, en su carta fundacional Hamas llama a la destrucción de Israel y a borrar Israel del mapa y a la yihad contra todos los judíos. Entonces, surgen en los años 80, esta es su carta fundacional, incluso tiene una interna violenta constante que se mantiene hasta el día de hoy con Fatah, que hoy gobierna Cisjordania. Sin ir más lejos, esa interna violenta entre los dos grupos hizo que Arafat, en ese momento, en los años 2000-2001, se salga de las conversaciones de paz de Camp David y Taba y lance la segunda intifada como para poder ganar esa interna y posicionarse no como colaboracionista, sino como la verdadera representación de los palestinos. Entonces, esa interna entre Hamas y Fatah es lo que también ha quedado muchas veces Israel rehén de esa interna violenta, pero al mismo tiempo, ¿quién financia el Hamas? Hamas ha desarrollado. Recordemos que una vez que Israel se retira de Gaza en 2005, al otro año hay elecciones, jamás se imponen esas elecciones. Al año siguiente, en 2007, hace un golpe de Estado, expulsa y asesina a las otras fuerzas políticas palestinas y toma el poder por la fuerza de Gaza. Y desde entonces ha recibido financiamiento principalmente de Irán y de Qatar, de manera ilegal, a través de organizaciones benéficas que son una fachada, e incluso también han desarrollado una extensa utilización de las criptomonedas, porque es algo bastante difícil de traquear y de monitorear, pero también tiene un montón de negocios de real estate en una diversidad de países, como en Turquía, en Sudán, en Argelia. Pero mucho también ha hecho a través del contrabando, a través de la red de túneles que tiene Hamas, dinero en cash, por decirlo de alguna manera, a través del contrabando vía los túneles, pero mucho viene a través de fachadas, a través de otras organizaciones y también a través de organizaciones de financiamiento en Líbano, por ejemplo, vía Hezbollah, o decir, vía Irán. Esas han sido sus vías de financiamiento, que han sido muchas veces blanco de sanciones, pero siempre se la han rebuscado de manera ingeniosa para poder burlar esas sanciones o esos controles. Sí. Y al mismo tiempo, hace bastantes años, desde el año 2014, reciben dinero en blanco, por decirlo de una manera, de Qatar, porque Qatar obviamente como busca tener una buena relación con los Estados Unidos y presentarse frente al mundo como una fuerza confiable, eso también fue su intento a través de la Copa del Mundo que organizaron el año pasado, es como que intenta que el dinero que entra a Gaza vía Qatar sea algo aceptado tanto por Estados Unidos como por Israel. Por lo tanto, desde el año 2014 ha enviado dinero a Gaza con autorización del gobierno israelí, que obviamente erróneamente pensó que a través del desarrollo y a través de recibir dinero esto iba a llevar a que jamás no tuviera interés en guerras o en conflictos, sino en el desarrollo, si se quiere, de la Franja de Gaza. Obviamente Qatar dice que envía este dinero para desarrollo y la mejora de calidad de vida de los gazatíes, pero está claro, hemos visto que ese dinero no ha llegado a ellos. Exacto. Es una realidad que se va descubriendo. Por eso quiero preguntarte también, ¿no? Conceptualmente, from the river to the sea, Palestine will be free, esa frase, desde el río hasta el mar, Palestina será libre, es el lema actual de quienes apoyan la causa palestina, pero sin saber o sabiendo, están más bien apoyando la causa terrorista con Hamas. Palestina no es Hamas. América Latina tiene intrínsecos lazos que tiene con la cultura judeocristiana. Entonces, para explicarles a aquellos latinoamericanos que dicen esta frase en bastantes manifestaciones, ¿cómo tú le explicas al público hispano qué significa esta frase y qué realmente están haciendo? Bueno, yo creo que tenemos que empezar, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero tenemos que entender cuál es la narrativa del antisionismo. El antisionismo no es criticar a Israel. Criticar a Israel es absolutamente válido. Todos criticamos a nuestros países, política de nuestro país. Los israelíes mismos critican a Israel constantemente. Previo al 7 de octubre estaban en las calles todas las semanas criticando a su gobierno. Eso es absolutamente válido y legítimo. Pero el antisionismo no es criticar a Israel, el antisionismo es pedir por su destrucción. La narrativa antisionista lo que plantea es, como con esos mapas, a Israel como un Estado ilegítimo, como un Estado invasor,
como un Estado que desde su aparición ha traído todos los problemas que vivimos hoy en el Medio Oriente y por lo tanto la conclusión lógica es que hay que eliminarlo, hay que borrarlo del mapa y ahí todos supuestamente volverán a ser felices para siempre. Esta es básicamente la narrativa antisionista que presenta a los israelíes como invasores, como ocupadores, como personas que no deberían estar ahí, y por tanto a los palestinos como víctimas de esta opresión, de este Estado opresor. Y en esta narrativa entonces lo que se impone no es solamente que se deshumaniza a los israelíes y se los presenta como blancos legítimos de la violencia, porque no tendrían que estar ahí, hace 75 años supuestamente oprimen a otro pueblo, sino que también se presenta a los palestinos como personas que tienen derecho a hacer cualquier cosa, porque como están oprimidas y como hace 75 años son desplazados, cosas como el 7 de octubre son leídas como, bueno, respuestas de este pueblo que frente a esta opresión no le queda otra que llevar adelante este tipo de masacres. Entonces, lamentablemente es un discurso que no solamente presenta a Israel como que se merece toda la violencia que ocurre contra sus ciudadanos, sino que también presenta a los palestinos como personas que tienen derecho a hacer cualquier cosa porque es en el marco de la legislación nacional. Entonces, esta frase, desde el río hasta el mar, ¿qué es el río hasta el mar? El río es el río Jordán y el mar es el mar Mediterráneo. ¿Y qué está entre el río y el mar? Israel, están todos los israelíes. Entonces, cuando uno canta desde el río hasta el mar, no es que está pidiendo una solución de dos estados con un estado palestino en Gaza y Cisjordania, sino que lo que están pidiendo es borrar a Israel del mapa y que todo eso sea territorio palestino. Y lo vimos incluso en manifestaciones después del 7 de octubre, donde no solamente se rompían los carteles de los secuestrados, sino que se reemplazaba la palabra secuestrado por ocupador, cuando las personas que fueron atacadas en el sur de Israel estaban en territorio internacionalmente reconocido como israelí, territorio que no está en disputa, pero para esta narrativa todo Israel está ocupado, o sea, todo Israel todos los israelíes están en territorio ocupado porque Israel es un Estado que no debería existir según esta narrativa. Por eso justamente quisiéramos destacar algo, ¿no? Cecilia, recientemente has publicado un libro que se llama El Canario en la Mina, un libro que intenta no solo informar, sino también de empoderar a los lectores. El antisemitismo mata literalmente a los judíos, pero también mata poco a poco al tejido social. De lo que estás hablando, cuéntanos sobre este libro tuyo. Bueno, este libro básicamente busca derribar varios mitos no solamente sobre el Estado de Israel, sino sobre los judíos en general. Mitos como que acusar a los judíos de ser más leales a Israel que al país donde viven, o acusar a los judíos de controlar el mundo, acusar a Israel de ser un régimen de apartheid o de ser un Estado genocida, o incluso acá en América Latina, en Argentina y en Chile, conocemos una teoría conspirativa de acusar a los judíos de querer conquistar la Patagonia. Entonces, básicamente este libro lo que busca es derribar esos mitos y obviamente empoderar al lector, no solamente lectores judíos, sino judíos, porque creo que el odio contra los judíos no solamente debería involucrarnos a todos, porque odiar y el discurso de odio contra cualquier minoría es algo que tenemos que combatir todos como sociedad, sino también porque el odio a los judíos implica una visión conspirativa del mundo, de pensar que los judíos son estas personas que están detrás de escena conspirando contra todo y todos menos contra ellos mismos y moviendo los hilos del mundo. Y ese pensamiento, esa forma de ver el mundo, no solamente tiene repercusiones sobre los judíos, que obviamente son directamente perseguidos, sino también a la hora de pensar otras cosas de la sociedad, porque, por ejemplo, aquellas personas que tienen más creencia en teorías conspirativas son más propensas a no vacunarse, a no ir a votar, a no creer en las instituciones democráticas. Entonces, es una forma de ver el mundo que obviamente mata a judíos directamente, pero afecta también, como vos bien decías, a todo el tejido social. Por eso creo que nos debería involucrar a todos, pero además porque la defensa del derecho de Israel a existir no es involucra solo a los judíos. Llamar a destruir una nación, a borrar una nación del mundo, no es una consigna política legítima y debería ser algo que nos involucre a todos el combate contra esa ideología y ese discurso genocida. Exacto. Cecilia, muchísimas gracias por tus excelentes aportaciones en esta transmisión para el mundo hispano. Gracias, Cecilia Terot. Gracias a vos.